Hola chicas, ¿cómo les fue en la semana? ¿Bien? ¿Qué van a hacer hoy? Ah, qué chido. Bueno. Ah, bueno. Vamos a empezar, ¿va? No sé quién tenga el día. Recuerda que estábamos viendo la clase pasada, chicuelas, chiquillas. Ajá, estábamos hablando de pedagogía. Miren, aquí se me fue. Lo voy a borrar al rato y se lo explico. Yo me acuerdo que estábamos viendo como el origen de la pedagogía y me encontré un material súper padre en un blog, pero se los pasé a diapositivas para compartírselos, para que sea más fácil y no ver así todo el texto del blog. Y está padre porque viene como la historia de la pedagogía, pero nos la va dividiendo como por etapas y está muy divertido. Ya nos habla de la pedagogía y de sus orígenes en Grecia y de Aristóteles y de Sócrates, y después nos habla de la pedagogía socialista, por ejemplo, y después de la pedagogía clásica y después de la pedagogía moderna. Que lo que a nosotras nos interesa es ver precisamente cómo es que la pedagogía ha ido cambiando. Si ustedes hoy les preguntan qué significa pedagogía, pues ya sabemos que es la ciencia de enseñar. Pero originalmente la pedagogía, yo les decía que el pedagogo, originalmente el pedagogo en Grecia, era el esclavo que llevaba al niño a la escuela. Y entonces ahí se fue como transformando y transformando y transformando hasta hacer lo que hoy es, que es la ciencia de la educación. Y yo me acuerdo que eso estábamos viendo en la clase pasada. Solo estoy yo conectada y el salón. Bueno, entonces, nos quedamos como en la época de los griegos, yo me acuerdo. Y ya se pone.
Buen día. Y bueno, nos quedamos en eso. Yo les decía que me encontré un material de un blog que me gustó mucho. Incluso trae videos. Los videos están como un poquito largos, pero, hola, pero se las voy a compartir para que se nos haga como más fácil. Entonces, bueno, ahí déjenme volverles a compartir para que se vean estas. ¿No trajiste tus lentes? ¿Y no ves nada? Miren, esto es lo que, estas son como las diapositivas del blog que encontré que está súper padre. Y se ve borroso. Ah, ya se ve bien. Bueno, ahorita les minimizo ya. ¿Por qué me gustó? Porque está como más fácil, así como muy ligero. Y nos habla del origen de la pedagogía y lo primero que nos dice pues es lo que yo ya les había dicho, ¿no? De que la pedagogía justo empieza como donde nosotros nos quedamos, que es la pedagogía y los griegos y como muchas culturas, yo les decía, muchas culturas tienen como esta misma, pues este mismo corte de cómo empezó la pedagogía. Cuando nosotros veamos, por ejemplo, el origen de la pedagogía y cómo se fue transformando en eso, que eso, nos vamos a remontar a muchos filósofos, como por ejemplo Platón. Y este me gustó porque vamos viendo cómo va cambiando el concepto de la educación y también cómo la sociedad va cambiando, porque la sociedad ha ido cambiando. Nosotros hemos ido cambiando. Todos nosotros, los seres humanos, somos adaptativos. Y conforme ha ido cambiando la sociedad, ustedes se van a dar cuenta que la pedagogía también ha ido cambiando. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una parte que nos habla de la pedagogía social, donde había muchos movimientos y donde el socialismo empezó a tener un boom impresionante y también impactó en la pedagogía. Cuando empezamos a tener una perspectiva diferente, por ejemplo, acerca de la tecnología, también impacta en la pedagogía. ¿A qué quiero llegar con esto? A que nosotras nos demos cuenta de que conforme va cambiando la sociedad, la manera en la que los seres humanos enseñamos también va cambiando, en teoría. Eso debería ser, pues ese es el deber ser, que nos adaptemos como sociedad y que vaya cambiando. Pero la realidad, y tristemente, es que la pedagogía en mucho sí ha ido cambiando, pero también tenemos como la parte del estereotipo social que tenemos metido aquí adentro de cómo debe de ser la educación. Y entonces tenemos todavía metida el concepto de educación de teóricos de hace 100 años, como Juan Amos Comenio, que claro que tuvo un aporte importante. Vamos a ver nombres de pedagogos, algunos psicólogos, que aportaron a la pedagogía y que ustedes los van a estar escuchando mucho en su formación, ¿va? Pero dentro de esta parte de cómo se ha ido transformando la pedagogía, vemos, por ejemplo, que para los griegos, o que para Platón, él decía que la educación debería tener el objetivo de la virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es todo aquello que engrandece al ser humano. Eso es bonito, cómo veían la pedagogía, cómo veían la enseñanza como algo que te debía enriquecer. Y veíamos en la clase pasada que ellos querían que, que se enfocara el tema de la educación en aspectos como la literatura, como la filosofía, como la danza, como las artes. Y es así como empieza, es como el hilito, cómo empieza la madeja del hilito a enrollarse para formar a la pedagogía. Por eso dice que Platón propone que la educación tiene como objetivo la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Pero acuérdense que ahí todo era como muy castigador, ¿no? Muy, ¿no? Todos debíamos convertirnos en buenos seres humanos, en buenos ciudadanos. Sin embargo, estaba presente este tema
en el que los seres humanos estaban muy regidos por esa visión o esa doctrina divina donde todo era castigado, mal visto y pecado, ¿no? Pero bueno, lo importante de retomar de aquí es que para Platón, y cómo empezó esta parte de la pedagogía, es convertirse en mejor persona. Y al final, ¿qué es lo que vamos a tratar nosotros de hacer en los salones con nuestros chicos? ¿Para qué creen que? Bueno, yo es lo que creo. ¿Para qué vamos a la escuela? Es lo que deberíamos pensar nosotros que nos vamos a dedicar a eso. Haz que tu niño sea feliz en la escuela. Y por añadidura lo demás va a atender. Sí, exacto, nutrir su pensamiento y su conciencia. Si nutrimos su pensamiento y hacemos que cambie la conciencia, porque los niños desde chiquitos van teniendo pensamiento crítico. Antes pensaban que los niños cuando nacían nacían en ceros, pero hoy hay estudios neurocientíficos que comprueban que no nacemos en ceros. Incluso yo les decía, yo me imagino el cerebro de un niño chiquito como un arbolito de Navidad, porque cuando se da el proceso cognitivo es cuando una neurona choca con la otra y se da ese choque eléctrico y se da la sinapsis. Y entonces, ¿cierro o...? No sé qué se me... Sí. Por ejemplo, ¿está mejor? Sí, porque escucho. Yo creo que sí. No les incomoda. Entonces, yo les decía que me imagino el cerebro de los niños como un arbolito de Navidad donde se da ese choque de neuronas, esa sinapsis, y se da el proceso cognitivo que sucede aquí adentro. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque los niños desde chiquitos pueden hacer procesos complejos. Obviamente, un niño puede hacer un trabajo de investigación. Sí, no, o sea, no es tanto investigación, sino como experimentación. O sea, porque... Pero mi pregunta es, ¿un niño puede hacer el proceso del método científico? ¿No? ¿Tú, Abby, crees que un niño puede hacer un proceso de método científico? Sí. La respuesta es sí. ¿Cuál es el proceso del método científico? Formulas una hipótesis, creas un planteamiento, haces una pregunta de investigación, creas un objetivo. La experimentación es una muy buena respuesta. ¿Un niño puede hacer trabajo de investigación? Sí. Los niños todos los días hacen hipótesis. Antes se pensaba que los niños nacían en ceros, pero los niños pueden perfectamente hacer un trabajo o un método de investigación. Siempre se están planteando preguntas y siempre están haciendo hipótesis. Y puede que sus hipótesis sean que ellos pueden volar si se ponen la capa de Superman, pero al final es una hipótesis. Comprobar si es cierta o no, ese ya es otro tema, pero lo pueden hacer. Antes se pensaba que los niños nacían en ceros y que le ibas echando a la alcancía y así se iba formando. Hoy sabemos que no. Que obviamente nosotros como sociedad, como primer núcleo, los vamos formando, pero ese descubrimiento es algo innato a nosotros. Lo que tú decías es muy importante. De acuerdo a su edad, obviamente va a ser la complejidad del proceso del método. Pero claro que hacen los niños de 3 años, hacen perfectamente planteamientos de problema, formulan hipótesis, y a nosotros nos toca como adultos irles haciendo ese camino más fácil para que sus construcciones sean precisas, para que el niño entienda que no por ponerse la capa de Superman va a volar. Los niños no entienden, no dimensionan esa diferencia entre la realidad y la ficción, así como nuestra mente no entiende negativos. ¿Habían escuchado eso de que la mente no entiende negativos? ¿No? Por eso cuando la mente no entiende negativos, por eso cuando a un niño le dices, no te subas. No, es que fíjate, si yo les digo, este ejemplo es muy fácil.
La mente no entiende negativos. No, la mente no lo entiende. Si yo les digo, no piensen en un coche rojo, la mente no entiende negativos. Y si yo les digo, no piensen en Luis Miguel, y si yo les digo, no piensen en su casa, no piensen, la mente no entiende negativos. Y si tú le dices a un niño, no te subas, pues le dices que se suba. Por eso cuando nosotros estamos hablando de temas emocionales, donde si tú utilizas los procesos correctos, vas a lograr hacer ese cambio. O sea, me toca mucho que llegan mis consultantes y me dicen, es que yo ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar y ya no. Pues cámbialo, di quiero ser feliz, quiero estar activo, quiero estar pleno. La mente no entiende negativos y sucede lo mismo con los niños. Y antes se pensaba así, que los niños eran, yo me imagino que, no sé, como un pedazo de madera y lo ibas subiendo. Hoy sabemos que no es así. Pero el punto aquí es que en aquella época el fin de la pedagogía era hacerte un mejor ciudadano, un ciudadano que contribuyera con el Estado. Eso lo vimos la clase pasada. Entre más te formaran para que fueras leal y contribuyeras a la política y al Estado, mejor ciudadano eras. Ahora, ¿quién era Platón? Ya vimos, a Platón ya lo vimos. A mí no me interesa mucho que sepamos a lo mejor el tema de cuándo nació y qué hizo. Solo sabemos que Platón es un filósofo griego, ¿va? Y con eso nosotras estamos bien en este momento. Platón fue discípulo de otro filósofo que se llamaba Sócrates, ¿va? Y pues obviamente mucho de lo, por ejemplo, aquí en esta parte, en esta imagen que les puse, viene aquí estipulado, ¿no? Dice Platón, Aristóteles o plan de la espalda, funda la academia, fue discípulo de Sócrates durante 8 años, defendía el intelectualismo moral, es decir, él defendía esa parte y hablan mucho de la moral y de la ética. Y nos habla de que ese individualismo moral, ese individualismo, esa moral que cada ser humano tiene, nos da nuestra propia virtud. ¿Ok? Y bueno, ahí vamos a encontrar que entran como muchos temas en discusión en cuanto a ética, en cuanto a moral, porque son temas muy subjetivos. Lo que para mí puede estar bien, pues a lo mejor, no sé, para Abby no está bien, ¿no? También surge mucho la disputa de si el fin justifica los medios. ¿Ustedes creen que el fin justifique los medios? Voy a hacer más grande esta imagen que pegué aquí para que la vean, porque creo que no la ven. Ay, se ve borrosa. Ahí está. Dice Aristóteles, bueno, fue discípulo de Sócrates durante 8 años. Nos habla de la justicia. Bueno, Aristóteles es el primero de los filósofos que nos habla de la justicia, de la virtud, de si algún hombre ha podido hacerse ilustre por la sabiduría. Estos filósofos griegos, Aristóteles, ya lo voy a hacer pequeñito, estas las pueden ver en la plataforma, nos hablan mucho de la virtud del ser humano. ¿Por qué estamos viendo esto que pudiera parecer aburrido? Porque es como empieza la pedagogía, es como la historia de la pedagogía. No vamos a ver todos estos temas en toda la asignatura. Dice Abby que el fin no justifica los medios. Antes era algo que se escuchaba mucho, ¿no? El fin justifica los medios, pero hoy sabemos que el fin no justifica los medios. De lo contrario, pues a lo mejor para Hitler el fin justificaba los medios, ¿no? Y entonces murieron muchas personas en ese genocidio. Después de toda esta historia de la pedagogía, de cómo empieza con los griegos, con el amor a la sabiduría, filosofía es amor a la sabiduría, cómo ellos ven a la pedagogía o esos inicios de la pedagogía como amor al saber, como buscar la virtud del hombre. ¿Se imaginan desde hace cuántos siglos los seres humanos estamos buscando ese amor por la virtud del ser humano? ¿Y en qué radica la virtud del ser humano? En amar al ser. Y el ser, pues, lo que yo soy, lo que tú eres, lo que Abby es. Eso es lo que buscamos o lo que buscan desde hace siglos.
Después empezó a transformarse la pedagogía. Hay un personaje que se llama Juan Amos Comenio. ¿Lo habían escuchado? Bueno, este personaje empieza a tener presencia en la pedagogía por ahí de los años 1500. Este personaje, Juan Amos Comenio, empieza a darnos una idea de la educación tradicional, como pudiéramos conocerla hoy, de esa educación tradicional donde los salones, porque por ejemplo, para los griegos se sentaban como se congregaban y se sentaban todos alrededor de alguien, como en salones. Incluso Platón muchas veces no se le permitía escuchar y escuchaba desde fuera. Y eran como, incluso, bueno, ahorita les busco unas imágenes, estaban como en gradillas y se sentaban todos y estaba alguien. Y es ahí donde se empieza a tener esa concepción de que el maestro es el que está al frente hablando y posee todo el conocimiento. Y de ahí viene la idea de que el docente posee todo el conocimiento, del origen griego, y donde debes venerarlo porque es el sabio, el filósofo, el ilustre. ¿Por qué? Porque solo poquitos tenían acceso a la educación, y esos poquitos que tenían acceso a la educación, pues habían menos que, en teoría, que el que les estaba dando toda esa presentación. O sea, literal para los griegos era como una plenaria donde estaban sentadas las personas, imagínense como un auditorio, algo parecido. Pero cuando surgen las ideas como de la pedagogía clásica y empieza a surgir un señor o un hombre que se llama Juan Amos Comenio, él nos empieza a dar la idea de la pedagogía más como la escuela tradicional, donde ahora sí hay un salón y los pupilos se sientan en bancas y donde se da el poner imágenes y poner letras. Eso nos lo empieza a introducir Juan Amos Comenio. Obviamente los salones, como yo les decía, ¿cómo se imaginan los salones ustedes? Pues eran como esos galerones un poquito oscuros y tenían muchas imágenes religiosas y tenían abecedarios así colgados en pergaminos. Bueno, Juan Amos Comenio, así se llama Comenio, él nos plantea la importancia del poder de la educación para mejorar al hombre y a la sociedad. Y aquí con este señor se empezaban a dar los primeros indicios de que la educación debía ser accesible para más personas. Y él lo que busca es mejorar a las personas a través de la educación. Y nos dice que la educación es universal, por eso les digo, empieza a ver los primeros indicios de que la educación no debía ser solo para unos cuantos, de que debía ser para todos. Por eso dice que la educación es universal y que debe tener orden, método y estructura. Es decir, antes era como más empírico, pero con este señor dice, no, es que hay que ponerle un orden y una estructura para que el proceso. Con él se empieza a dar esta parte de la escuela tradicional y se empieza a trabajar en la escuela de Juan Amos Comenio como con grandes grupos de personas donde se seleccionaba a un líder para que ese líder trabajara con pequeños equipos y le enseñara a los integrantes de su equipo. ¿Por qué? Porque la educación se daba en galerones donde entraban muchas personas. Había a veces hasta más de 100 personas en un mismo galerón o en un mismo sitio. Imagínense ustedes si un maestro le va a poder enseñar a 300 personas. Pues no. Entonces lo que hacían era que seleccionaban a un líder y ese líder tenía su equipo. ¿Qué líder seleccionaban? Pues al que veían como con más habilidades. Y ese mismo modelo se sigue utilizando hoy, ¿saben? Ajá, pero las ayudantes son como las auxiliares, ¿no? Al final las sigues viendo como la maestra, pero aquí eran los mismos alumnos. Puede ser como cuando hacen equipos de educación física, siempre todos en o como CONAFE. ¿Han oído de CONAFE?
CONAFE es un método que sí se implementó para que la educación llegara a zonas rurales. ¿Tú habías escuchado de CONAFE? En CONAFE lo que hacen es que en comunidades muy lejanas va un maestro, pero como son comunidades tan lejanas, no hay muchas escuelas. Entonces el maestro se tiene que quedar a vivir en la comunidad y ese maestro les enseña a los niños toda educación básica. Entonces lo que hacen es que los maestros le enseñan a los niños de toda la comunidad y entonces los maestros van seleccionando alumnos más avanzados para que le expliquen a los más pequeños. Es como ese mismo método que utilizaban. Y entonces es como, por eso les digo que con este señor Juan Amos Comenio empieza la historia de la pedagogía clásica o de la escuela tradicional. Ahorita les busco una fotito de Juan Amos Comenio para que ustedes vean cómo es, ¿va? Cómo es la cara de este señor. Porque si ya lo quité, ese sí, ya, ¿va? Y déjenme ver, ahí tengo en el chat, pero ya lo sabría acá, ¿no? Bueno, entonces, así empieza como la historia de la educación y cómo se va transformando. Pero si se dan cuenta, busca lo mismo que la educación de los griegos, mejorar a las personas. Solo que él empieza a pensar que la educación debe ser para todos, debe ser universal, no solamente para unas poquitas personas. ¿Ok? Junto con este filósofo, con Juan Amos Comenio, porque si se dan cuenta, ya es por los años 1500. ¿Ok? Empieza a sonar el nombre de otro gran filósofo, de René Descartes. ¿Por qué lo mencionamos? Porque es más o menos por la misma época. Les repito, no tienen que aprenderse los años de memoria. Lo que me interesa que ustedes vayan haciendo es la hilación de cómo pasamos de los griegos a lo clásico, a la pedagogía más clásica, más como ¿saben? La pedagogía o el maestro era como era antes la iglesia, donde el sacerdote se subía a una cosa que se llamaba púlpito. ¿Sí habían oído esa palabra? No sé si han visto que en algunas iglesias hay como un balconcito arriba. Ese es el púlpito. Entonces, así era antes la pedagogía, donde el maestro poseía todo el conocimiento y estaba en un nivel superior que los alumnos. Eso les daba a los alumnos como un papel de inferioridad que hoy no debe existir, porque yo no poseo todo el conocimiento. Entonces, estos son los primeros que empiezan como a entender ese papel de la educación donde todos debemos estar incluidos. Y este señor, René Descartes, que también es por ahí de los años 1500, él aportó a la pedagogía la existencia de un método más eficaz a través de tareas más científicas que pudieran hacer los alumnos, a través de procedimientos que pudieran hacer los alumnos. Y entonces empezó a ser más metódico en el aula. ¿Qué es más metódico? Pues hacer, sí, literal, como un método por ejemplo, ¿es metódico cómo aprendemos las tablas? Es metódico, te las aprendes cantaditas, ¿no? Y vas de la tabla del 1 y luego la del 2. Entonces él empezó a introducir ese trabajo más sistematizado, más metódico, más a lo mejor copiando métodos de unos con otros para implementarlos a las aulas. Por eso dice aquí que él podía desterrar las rutinas escolares tradicionales y que ponía en duda el método y la discusión como una técnica. Y argumentaba él que lo importante era despertar como ese interés intelectual en tus alumnos, que tú como maestro despertaras ese interés por el conocimiento. Por eso, ¿de quién es la frase pienso y luego existo? La pueden googlear. ¿Sí? ¿De quién es la frase pienso, luego existo? Era filósofo. Es de René Descartes. ¿Y qué tiene que ver el pienso, luego existo? O sea, él lo que trata de decirnos
es que podemos despertar el alumno ese pensamiento para ser. O sea, volvemos a lo mismo. La pedagogía siempre trata de resaltar a la existencia del ser. Entonces, esa frase de pienso, luego existo, es muy profunda, porque nosotros lo que debemos hacer es no llenar a nuestros alumnos de saberes técnicos. Es decir, ¿de qué me sirve que mis alumnos se sepan en tercero de primaria, se sepan las tablas de memoria? ¿O de qué me sirve que mis alumnos se aprendan del libro de historia cuando llegó Cristóbal Colón? No me sirve de nada si ellos no han hecho un pensamiento lógico. Entonces, si pienso, luego soy. Primero me nutro, pero yo mismo voy construyendo eso que llega a mi cabeza. Y entonces voy teniendo mis propios argumentos, mis propios saberes. Y luego eso lo puedo dar a los demás. Y si das a los demás, llegas a la trascendencia y entonces existes. Y aquí nos vamos dando cuenta cómo, a pesar de los siglos, la pedagogía ha buscado la conciencia del ser, resaltar al ser humano. Pero ¿cómo se contrapone esto con las prácticas dentro de los salones? Pues es contraproducente pensar, yo quiero resaltar la existencia del ser, la conciencia del ser humano, pero al mismo tiempo en el salón les inculco que yo poseo todo el conocimiento y ellos son inferiores a mí. ¿No es una contradicción? Entonces, lo que él resaltaba es argumentar, no tener dudas y que tú mismo buscaras tus propias conclusiones. Por eso es pienso, luego existo. Si hoy les preguntan, ¿quién dijo pienso y luego existo? Yo sé que ya se les va a hacer más fácil decir René Descartes. ¿Ok? Bueno, aportó al campo de la pedagogía, esto ya lo vimos, la existencia de un método más eficaz. Este método más eficaz, yo les decía, propuso un trabajo más metódico, pero también, aparte de más metódico, propuso un trabajo en el que tú como ser humano llegaras a tus propias respuestas. Pienso, luego existo. ¿Ok? Propuso un cambio de método, donde obviamente ya no solo era la figura del maestro como el que sabía todo, sino que los hicieras pensar. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicas? Bueno, Pestalozzi fue también otro filósofo que tampoco nos lo vamos a aprender de memoria, solo vamos a ver qué aportó a la pedagogía clásica. A él se le atribuye, él es como pedagogo, en el sentido moderno, que la educación podía realizarse conforme a una ley de naturalidad. ¿Por qué? Porque todos aprendemos de manera natural. Lo que decíamos la clase pasada, la pedagogía y la enseñanza y el proceso de enseñanza y aprendizaje es algo inherente a nosotros. Desde que somos humanos, desde el cavernícola buscábamos enseñar. Por eso dice aquí, en el sentido moderno, indico que solo la educación podría realizarse como una ley de naturalidad, es decir, para educar es necesario que el niño sea libre, que el niño descubra su propio conocimiento, que tenga contacto con lo que lo rodea. Pero se imaginan en los años de 1700 que dijeran, deja al niño ser libre, que juegue y así aprende. Pues obviamente se contraponía con las ideas de esa época, porque antes en esa época se pensaba que jugar era pecado, que jugar era vicioso. Entonces los niños no debían jugar, porque eso era como un vicio, como ocioso. Era como parte del ocio. El hecho de que los niños jugaran era ocioso. Entonces imagínense que llega alguien y le dice, no, tú deja que el niño aprenda libre, conociendo su propio entorno, que esté libre en contacto con todo lo que lo rodea y que lo conozca y que, ¿sabes qué decían? Porque estaba loco. Entonces él contribuyó con esta visión de la educación didáctica. La didáctica es la ciencia, es el arte de enseñar. ¿Ok? Y bueno, esa fue como su contribución. Hoy cuando ustedes vayan por Plaza San Pedro y pasen a la avenida Pestalozzi,
van a decir, este señor, esta avenida tiene este nombre porque este señor fue un filósofo y fue un pedagogo que decía que los seres humanos podemos aprender de manera natural y de manera libre en contacto con todo lo que nos rodea. ¿Ok? Y le da la importancia a la educación infantil. Imagínense vivir en una época donde se pensaba que los niños nacían en ceros, pero entonces imagínense que Pestalozzi le daba importancia a la educación en los niños de 3, de 2 años, de 1 año, cuando se pensaba que a esa edad los seres humanos éramos tontos, que no sabíamos nada. Entonces obviamente se contraponía y le da la importancia a la educación infantil, señalando que el inicio de la educación es el nacimiento. Pues para alguien que te viene y te dice eso después de que todo el mundo piensa que nacemos como una tabula rasa, ¿qué es lo que él dice? El inicio de la educación es el nacimiento. Y antes empezaba a formar a los niños, igual que ahora, como a los 6 años, pero le da como la importancia que tiene a la formación en esa etapa, en esa primera infancia que es importantísimo. ¿Saben que la conexión neuronal o la sinapsis se da con mucha más velocidad y rapidez en los niños así chiquititos? Pues ellos están aprendiendo y están durmiendo y están aprendiendo, y nosotros también. Pero como que vamos en esa curva y primero nuestro cerebro todo es sinapsis, 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 porque estamos a lo mejor en blanco, y cuando empezamos el aprendizaje desde que naces, incluso desde antes, hoy sabemos que es desde antes, pero para los años 1700 que alguien aportara que desde el momento del nacimiento aprendemos, cuando antes eso no se pensaba, o sea, el bebé era como si fuera, les decía, un tronco de madera, ¿no? Y que alguien aportara que desde el momento del nacimiento empezaba el proceso de aprendizaje, para esa época era como darle una cachetada a todos, ¿no? Y en los primeros años de infancia, literal, nuestro proceso es más acelerado. Siempre aprendemos y aprendemos y aprendemos y aprendemos con lo que vemos. Empezamos primero cuando naces, vienes de un lugar súper calientito y te sacan al frío y te da la luz del sol y te lastima la luz. Y empiezas a reconocer los sonidos, pero ahora de manera diferente, porque empiezas a reconocer la voz de tu mamá, la voz de tu papá, pero adentro de la pancita la oías totalmente diferente porque estabas en un medio acuoso y la piel y los sonidos de adentro de tu mamá, y ahora los empiezas a conocer diferentes y empiezas a ver luces y empiezas a necesitar alimentarte tú solito, bueno, con tu mamá, ¿verdad? Pero tú necesitas succionar. Entonces imagínense cómo suceden las cosas en el cerebro cuando nacemos y cómo empezamos a aprender. Solo somos aprendizaje. Es decir, nuestras neuronas todo el momento, todo el tiempo están tic, 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 con ese choque eléctrico. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicas? Bueno, pues estos señores lo que hicieron fue como dar el primer escaloncito de lo que se conoce pues como la pedagogía tradicional o la escuela tradicional. Pero conforme íbamos avanzando en la historia y en la sociedad, pues íbamos cambiando y se empezó a dar paso a algo que se conoce como la pedagogía contemporánea o la escuela nueva. Uno de estos teóricos que aportó se llama Herbert. Va, también es por los años 1700, pero él ya nació en los 1700. Es decir, ¿cuándo nació él? Cuando ellos estaban desarrollando sus teorías, ¿ya vieron? 1650, Descartes es todavía antes. Pestalozzi nació en 1746, murió en 1827, y este señor nació ya en 1976, es decir, ya nos habla de una pedagogía contemporánea, más de la época cercana a nosotros. Y él basa su contribución a la pedagogía con las teorías de Kant. ¿Ok? Él nos dice que la pedagogía tiene muchas otras áreas de las que puede echar mano para crecer, como la psicología, como la filosofía.
Y él amplía las bases de la pedagogía y dice que los seres humanos somos experiencia y percepción, que todos nosotros lo percibimos y lo vivimos, ¿ok? ¿A través de qué percibimos las cosas? De los sentidos, sí o sí, desde los años 1800, 1500, 1600, 1900, sí o sí, eso no va a cambiar. Todo lo percibimos a través de los sentidos, ¿ok? Y él dice que hay 4 momentos importantes del aprendizaje. Pero esto es como los primeros indicios de la pedagogía ya contemporánea, ya una nueva forma de ver la pedagogía, donde obviamente el ser humano descubre, pero obviamente esto es como, la historia de la pedagogía es como si fuera una cadenita de eslabones, donde vemos que la pedagogía o la necesidad de enseñar tiene su origen desde que somos cavernícolas, y ese es el primer eslabón. Y luego vemos cómo cuando nos hacemos sedentarios empiezan a surgir las primeras culturas, como los griegos, como Mesopotamia, y cómo empiezan a ver a la enseñanza, ese es como el segundo eslaboncito, y luego cómo llega la pedagogía tradicional, y así son eslaboncitos, y cómo eso nos lleva hasta la pedagogía contemporánea o más para aquí. Y Herbert, él nos dice estos 4 momentos de cómo nosotros aprendemos. Si ustedes se dan cuenta, esto muchos teóricos lo van a decir con sus propias palabras, pero estos 4 momentos dice primero que es la apercepción o la percepción antes de. Él nos dice que el aprendizaje se da así, que todos nosotros para aprender obviamente tenemos conocimientos previos. Es decir, yo llegué a darles clase de pedagogía, pero ustedes ya tenían una noción de qué es. Esos son sus conocimientos previos. Eso es la apercepción. Después de que nosotros percibimos y vamos relacionando todo lo que nos están diciendo con lo que yo ya tengo aquí adentro, después de eso vamos elaborando procesos, es decir, vamos a ir de lo desconocido a lo conocido por medio de una explicación. En base a lo que yo ya conozco, voy a generar un nuevo concepto, pero me baso en todo eso que yo ya tengo aquí guardado en mi cabecita. Y una vez que ya hice ese proceso de decir, la maestra me está hablando de los griegos, pero ustedes ya habían oído hablar de los griegos, y sí o sí en su cabeza van surgiendo imágenes. Nuestra mente es como si tuviéramos imágenes fotográficas. De hecho, así sucede. Cuando yo les voy hablando de algo, ustedes lo van captando por los sentidos, de la vista y del oído. Pero en su mente se va formando un mapeo, como si fuera un mapeo fotográfico. Por ejemplo, si yo les hablo de las manzanas, ¿qué pasa en su cabeza cuando yo les hablo de las manzanas? ¿Y tú te imaginas una manzana? ¿Y cómo es tu manzana? ¿Y tu manzana? Verde. ¿Y la tuya dónde está? ¿Y la tuya? ¿Ok? Eso es lo que pasa con este proceso de Herbert. Nos dice que primero nosotros vamos a hacer esa apercepción o vamos a ir a nuestros conocimientos previos. Después de ahí vamos a elaborar un proceso aquí adentro de nuestra cabeza y vamos a ir de lo que no conozco a lo que ya voy conociendo. Entonces yo les hablé de una manzana y tú te imaginaste una manzana roja en un árbol y tú te imaginaste de una manzana roja, una manzana verde en una mesa. Y entonces, ¿por qué tú te imaginaste una manzana en un árbol y con una mesa? Porque sus procesos son distintos, no sé. A lo mejor tú eres una mujer muy práctica y a lo mejor tú eres una mujer que se va mucho a lo que pasó antes. Entonces, eso depende de cada persona. No sé cómo sea la manzana que se imaginó Abby, pero ¿por qué les hablé de una manzana? Porque hoy vamos a hacer un pastel de manzanas. ¿Y qué pasó en su cabeza? ¿Sigue habiendo una manzana? Ya hay un pastel.
todo lo que nosotros hacemos en este proceso es como un mapeo gráfico. Y ahora que les dije, vamos a hacer un pastel, ahora se imaginaron un pastel. Pero si ahora yo les digo, los ingredientes son 2 huevos, 2 tazas de harina, 1 taza de aceite, 1 barra de mantequilla. ¿Qué pasó por su cabeza? Entonces dice que la manzana de Abby es roja y está en su mano. Cada manzana es diferente, pero lo importante de la pedagogía ya más contemporánea es cómo nos va ubicando en ese proceso, donde el individuo tiene que hacer, o sea, ya no es como que el maestro posee todo el conocimiento y yo tengo todo el conocimiento, lo saco aquí y te lo meto en la cabeza. No, ya nos damos cuenta que en la pedagogía contemporánea hay un proceso que depende de ti, de ti, de mí. Y que en ese proceso primero tenemos esa apercepción. Voy a lo que yo ya conozco, y como yo ya conozco una manzana, tú te imaginaste una manzana en un árbol, una manzana verde en la mesa, y Abby la tiene en la mano. Pero ahora que yo les digo, bueno, vamos a hacer un pastel, tú te imaginaste un pastel, pero seguramente, ¿cómo es tu pastel? ¿Y ya tiene merengue? Ok, es rosa. ¿Y cómo es tu pastel? ¿Y dónde está tu pastel? ¿En la mesa de dónde? Okay. ¿Y dónde está tu pastel? ¿De dónde es esta mesa? Ok, va, ok. ¿Y cómo es el pastel que tú te imaginaste, Abby? ¿Dónde está tu pastel? ¿Por qué les pregunto todo esto? Porque va cambiando. Va habiendo este proceso. Que ustedes se van a dar cuenta que mucho en la mesa. ¿Y de dónde es la mesa, Abby? Ya decorado. ¿Y de dónde es la mesa? En tu casa. ¿Casa tuya o casa de tus papás? Ok, porque es diferente y porque el tuyo es rosa y porque el tuyo no sabes dónde está y porque el de Abby está en su casa, porque cada una vivimos procesos diferentes y esos procesos obviamente dependen de lo que yo he vivido. Dice, como la casa que me gustaría tener, va. Entonces, tu pastel está en tu casa, la casa donde vives con tus papás. Tú vives con tu papá y con tu mamá. ¿Y qué tan importante es para ti la familia? Y tu pastel está en una mesa que no sabes dónde está. ¿Cómo es la mesa? ¿Y tú con quién vives? Ok, va. Y la mesa de Abby es como la de la casa que se imaginaría tener. ¿Por qué les pregunto todo esto? Porque ahí nos vamos dando cuenta que a lo mejor tu mamá y tus hermanos, a lo mejor en ti se ha fortalecido más la independencia, más tú ves cómo te resuelves. ¿Es así? Y en el tuyo es como, es muy importante el papel de la familia y siempre has vivido en un núcleo de papá y mamá y así ha sido desde antes. Tus abuelitos han estado juntos, los de tu papá y los de tu mamá. Y a lo mejor en el caso de Abby, dice, en la casa que me gustaría tener, a lo mejor también es un poco el proceso de más independencia, de más resuélvete tú sola y busca cómo hacer tu futuro, ¿va? Y cada uno es diferente, cada pastel es diferente, cada mesa es diferente y cada mesa está en un lugar diferente y tu pastel es rosa y el tuyo también. Y eso también nos da información y nos puede decir, ¿de qué color es tu pastel, Abby? Y eso nos puede decir que para ti la figura femenina dentro de tu familia es muy importante. Existe un matriarcado. Las mujeres son las que llevan la batuta en tu casa. Son los hombres. No existe un matriarcado. Pero mi papá nunca estuvo, o sea, en infancia, como es trabaja de ingeniería en robótica, nunca se va con años, meses, entonces Entonces sí existe un matriarcado, la que toma las decisiones es mamá, igual que en este caso, y así. Y eso nos puede decir mucho, pero ¿a qué quiero llegar con esto? A que una vez que tú ya haces ese proceso de apercepción, a través de tus sentidos, ahora vas a ir elaborando de lo desconocido a lo conocido. Hemos ido elaborando como de una manzana pasamos a un pastel y ahora eso lo vamos a aplicar en entrenamiento por ejercicios, es decir, lo vas a vivir. Esto es parte de la pedagogía ya moderna.
Y una vez que tú lo vivas, vas a generar el aprendizaje. Por eso dice, ahora que ya lo hice, que ya lo experimenté, hago una recapitulación o una síntesis aquí en mi cabeza de lo que me enseñaron y entonces puedo tener un proceso de aprendizaje. Esto es parte de la pedagogía moderna, donde ya no nos dicen, yo como maestro te voy a escribir todo un pizarrón completo y te llenaban el pizarrón y tú solo copiabas. Y a lo mejor no aprendías nada. Parte de la pedagogía moderna, con este teórico que es Herbart, nos dice que el proceso es personal y que lo tenemos que ir haciendo cada uno en estos 4 pasos. Ustedes se van a dar cuenta que estos 4 pasos, muchos otros teóricos, filósofos, psicólogos o pedagogos los utilizan, pero les llaman a lo mejor de diferente forma. Pero van a ver, este proceso es muy parecido en muchos otros teóricos. Por ejemplo, cuando veamos a Vygotsky, que también viene aquí, Vygotsky nos dice que nosotros estamos en zonas de desarrollo, pero es lo mismo. ¿Ok? Bueno, ¿tienen alguna duda de cómo nos dice este señor que se da el proceso de este proceso de 4 pasos? ¿Les quedó claro o les generó confusión? ¿Ah? Bueno, entonces ya les puse así para que se vean más grandes. Bueno, este proceso, ya después que tú haces la recapitulación o la síntesis, pues logras en estos 4 momentos el proceso de aprendizaje, ¿ok? Por eso dice, para lograr estos 4 momentos, el maestro debe conocer 2 ciencias, la enseñanza y la que fundamenta su razón de ser pedagógico. Es decir, nosotros debemos saber cómo enseñar y cómo son los procesos. También hay otro teórico moderno que se llama Dewey, John Dewey. Él también a mí me gusta mucho porque nos habla también del papel del alumno. Y si se fijan, él también es ya por ahí de los 1900, ¿ok? Él dice que es un expositor del pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Lo pueden googlear. ¿Qué es pragmatismo? La cual el único medio de juzgar la verdad, una doctrina moral social científica consiste en considerar efectos. Todo lo que se refiere al pragmatismo se refiere a efectos prácticos. Y si es práctico, ¿qué quiere decir? Hay que ser más pragmáticos, más prácticos, más vivenciales. Y que lo tienes que vivir para hacer. Entonces, él nos dice que la educación se fundamenta en la práctica, en que la vivas. Es como cuando tú le enseñas a un niño las partecitas de una planta y le dices, vamos a ver las partes de una planta. Y entonces todos los niños están en su salón, todos aplanados, y tú llegas y les pegas una lámina de una planta, de las partes de una planta. Y entonces le dices, ¿cómo nos aprendimos las partes de la planta? Raíz, tallo, hoja, flor, fruto. Y te las repetías como las tablas. ¿No? Pero entonces, ¿sí? Es decir, lo aprendiste como John Dewey dice que se aprende en la práctica. ¿Por qué no te aprendiste tú las partes de la planta? Porque te pegaron una lámina y te dijeron raíz, tallo, hoja, flor, fruto. ¿De qué nos habla John Dewey? Nos dice que la educación debe fundamentarse en la práctica para que ayude a los niños, a los estudiantes, a superar las dificultades de lo tradicional. Lo tradicional es que te pegaran la lámina y te dijeran raíz, tallo, hoja, flor, fruto. Pero ¿qué pasaría si llega un maestro y les trae una planta? Y entonces les dice, ¿qué es esto? Imagínense que yo traje una planta y les digo, ¿qué es esto? Y los niños te contestan, una flor o una planta, o lo que ellos conozcan. Y entonces tú les enseñas a tus niños a sembrar esa planta y les dices, bueno, esta es una planta y las vamos a sembrar. Y para sembrarla, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, chicas, para sembrar una planta? ¿Qué debemos tener? Maceta, tierra y abono. Y lo que está aquí como pelitos abajo del tallo, ¿qué es? Es la raíz.
¿Y esa para qué sirve? Para que plante. ¿Pero para qué le sirve a la planta? Para tener ¿Y tú por dónde comes? ¿Y las plantas por dónde comen? No, por la raíz, por la raíz. Por la raíz. Entonces, imagínense que las plantitas chupan de la tierra el agua por esta partecita que se llama raíz. ¿Esta dónde la debemos meter? En la tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta planta? ¿Qué harían ustedes con esta planta? Cuidarla. ¿Y cómo la vamos a plantar? Si tenemos aquí la tierra, ¿qué hacemos primero? Un hoyo. Bueno, vamos a hacer el hoyo. Los niños empiezan a rascar ese hoyito, ¿no? Y entonces, estas que son las raíces, las vamos a meter a la tierra, porque las raíces le ayudan a la planta a sostenerse. Son como sus piecitos para que no se caigan, pero también le ayudan a comer, porque ustedes le ven boquita a la planta, no tiene boquita como nosotros. Ella chupa nutrientes y agua de la tierra. Y ya que le empiezas a plantar, le empiezas a explicar que una vez que la raíz chupa esa agüita, sube por toda esta parte. ¿Saben cómo se llama esta parte de la planta, este palito? Se llama tallo. Y lo que hace es que el agua que chupan las raíces la sube por todo el tallo para que llegue a esta parte de aquí que se llaman hojitas. Y entonces se empieza a nutrir y una vez que ya creció y está fuerte, le salen florecitas o le salen frutitas. Pero el niño lo está viviendo y lo está haciendo. Entonces, para John Dewey así debía ser la educación. Los niños debían practicarla de tal forma que los ayudaras a su propio proceso. ¿Por qué tú sí te aprendiste las partes de la planta y no te aprendiste tú las partes de la planta? Porque tú lo viviste. ¿Dónde? En el contexto en el que tú lo conocías. Tiene razón John Dewey en lo que nos está proponiendo, sí, pero también vemos que está presente lo que nos menciona Herbert, donde dice que primero existe la apercepción o los conocimientos previos. ¿Cuáles son los conocimientos previos de la planta? Lo que hacías tú con tu mamá. ¿Tu mamá siembra plantas? No. Entonces, esos conocimientos previos nos van haciendo ese proceso. Y John Dewey dice que lo debemos de vivir para cambiar la educación tradicional, y que si haces que tu niño lo viva, lo va a aprender. Ok, dice, propuso actividades pedagógicas que se originan en actividades reales de la vida y que sería tan variada como la vida misma. Ok, ahí no sé por qué me volé una diapositiva. Parte de la pedagogía ya más contemporánea es una mujer que a mí me gusta muchísimo, mucho, y es María Montessori. ¿Qué saben ustedes de María Montessori? Avi, ¿tú qué sabes de María Montessori? Ahorita vamos a ver. Sí. Esto que estamos viendo aquí, bien, ahorita buscamos un libro de Frankenstein, pero esto que estamos viendo aquí es la pedagogía ya más de nuestros tiempos, ¿saben? Y María Montessori a mí me gusta mucho. Número uno, porque es mujer. Vean en qué años vivió María Montessori. 1870 y 1952, ¿ok? María Montessori fue una mujer médica y fue la primera mujer médica de su entorno, ¿ok? Ok, sí. María Montessori decía que el niño era el protagonista. Aquí para nosotros es importante entender cómo se van dando cuenta cómo ha cambiado la pedagogía, cómo ha sido la historia de la pedagogía, desde el esclavo que llevaba al niño a la escuela hasta la pedagogía ya más moderna. María Montessori era una señora, una mujer, una médica, y ella decía que, bueno, su método consistía en permitir el desarrollo y la iniciativa y la autoconfianza. ¿Han oído de las escuelas Montessori? Son escuelas activas donde el niño descubre su propio conocimiento. ¿Han ido a Kitsania?
¿Sí has ido a Kitsania tú? ¿Sí? ¿Han ido a Kitsania? ¿Tú habías ido a Kitsania? Sí, a mí me gustaría trabajar en una. Ay, sí, son padrísimas las escuelas Montessori. María Montessori empezó a desarrollar su método, pero ella lo empezó a desarrollar pensando más en niños. Ay, Dios, yo me senté como si estuviera en la sala de clase. Pensando más en niños que tenían alguna discapacidad. Y, por ejemplo, les pongo el ejemplo de Kitsania, valga la redundancia, por ejemplo, les pongo el ejemplo, porque en Kitsania, cuando tú vas, el niño hace todo. O sea, el niño llega, el papá paga la entrada, obviamente, pero al niño le dan un cheque. Y hay un banquito, o sea, no un banquito para sentarse, sino un banco chiquito donde el niño tiene que ir a cambiar su cheque. Pero él, a través de lo que él ha vivido, tiene que ir a formarse en la fila del banco. ¿Dónde ha aprendido eso? Pues es conocimiento social. Entonces el niño dice, voy al banco como mis papás y me formo en la fila y paso con el cajero y el cajero me cambia mi cheque. Y ya que entras a Kitsania, bueno, yo fui al de Santa Fe, hay un Liverpool, hay Marinela, había Comex, había bomberos, pero es decir, la experiencia que Kitsania quiere representar es que el niño vaya viviendo sus propios procesos. Entonces, en las escuelas Montessori, sí, todo lo haces tú y solo te guían. En las escuelas Montessori, el salón tiene todo al alcance del niño. Hay un lavabo chiquito, una cocinita chiquita, una tiendita chiquita. Les enseñan mucho el respeto al todo, al planeta, al de enfrente, y a que tú seas parte también del proceso de otro. Las mesas son como en preescolar, bueno, depende de la edad de los niños, son más chiquitas. Por ejemplo, en Kitsania, antes cuando yo fui había un mini Walmart, donde había un carrito de súper chiquito y había estantes donde el niño compra. Pero en las escuelas Montessori son muy activas y entonces el niño puede aprender matemáticas, por ejemplo, no de la manera tradicional en la que nosotros aprendimos, o la mayoría de nosotros, sino a lo mejor porque hay un mini súper en la escuela y en ese mini súper hay empaques de leche, de yogur, de papas, de galletas, de fruta y tienen los precios. Y entonces el niño empieza a descubrir él solo los números y entonces él empieza a comprar y hacer el proceso y empieza a sumar. Las escuelas Montessori son muy padres porque hacen que el niño viva solo su proceso y el maestro solo es un guía que te va diciendo. Obviamente nosotros aprendemos socialmente, somos sociales y el aprendizaje es social. Y entonces María Montessori da esta aportación y dice que el maestro solo debe ser ese que le va a guiar al niño cuando necesite ese reforzamiento, pero lo va a dejar hacer todo solo. Es decir, el niño va a aprender solito y si el maestro está viendo que el niño ahí va, ahí va, ahí va, ahí va y se va a caer, lo deja, pero no deja que se caiga. Cuando el niño lo necesita, va a reforzarlo para que siga su proceso. Entonces no les enseñan matemáticas diciéndote que te tienes que aprender las tablas. Les enseñan a lo mejor diciéndole, mira, vas a ir al súper y vas a comprar lo que tú quieras y el niño va con su carrito y va y agarra productos. Y entonces el niño dice, este cuesta 3. Y entonces tú le dices al niño, 3, ¿cuánto es 3? Y el niño pone 3 fichitas. ¿Y este cuánto cuesta? Y ve el niño el número y dice, este cuesta 5. ¿Y cuánto es 5? Y el niño va poniendo 5 fichitas. Y entonces, ¿cuánto me vas a pagar en total? Porque yo soy la señora de la tienda. Y entonces el niño va haciendo su proceso y va contando. Te voy a pagar si este cuesta 3, si este cuesta 5, y aquí tengo 3, y aquí tengo 5. Y va haciendo el proceso y los va motivando para que lleguen al pensamiento abstracto más rápido. Porque nosotros sabemos que cuando los niños son chiquitos, todo es concreto, es decir, tengo que tocar. Pero para que haya un pensamiento abstracto debemos llegar a cierta etapa de desarrollo aquí, física, ¿no? El aprendizaje Montessori los motiva a que ese pensamiento abstracto llegue más rápido. Entonces ya el niño dice, si te cuesta 3, si te cuesta 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, te voy a pagar 8. Pues págame, dame mis 8.
Y el niño ve y dice, nada más tengo este. Y dice, ¿de cuánto es ese billete? Es de 10. Ah, ok. Entonces dámelo y te lo da y dice, pero tú nada más me tienes que dar 8. ¿Qué tengo que hacer? Me tienes que devolver. Ah, muy bien. ¿Y cuántos te tengo que devolver? Y el niño va igual contando. Pues si te di 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nada más te tengo que dar estos, me tienes que devolver estos, me tienes que devolver 2. Y el niño lo va viviendo solo. María Montessori creó su método inicialmente pensando en niños con discapacidad, pero después se dio cuenta que si eso funcionaba perfecto para quien padecía alguna discapacidad, para quien no la padecía iba a ser un boom. Y entonces empezaron a implementarlo. Así funciona el modelo de María Montessori. Ahora, yo les dije, ¿ya vieron en qué época vivió María Montessori? Vivió en la época donde las mujeres no opinaban, no estudiaban. Debió haber sido complicadísimo desarrollar su método. Sin embargo, ella fue vista como una mujer brillante y como una mujer que aportó mucho. Y las escuelas Montessori son muy bonitas. ¿Cuál es la complicación? Y esto es parte ya de la pedagogía contemporánea, de cómo cambió la pedagogía. ¿Cuál es el conflicto con las escuelas Montessori? Adapta tu programa de la SEP a la educación Montessori. Es complicado, pero sí se puede. Lo que deben hacer las escuelas Montessori es lo que yo les digo. Al sistema le doy lo que me pide. El sistema me dice que tengo que cubrir en tercer año de primaria esto. Y yo lo cubro, pero con mi método. Con el método Montessori, donde les enseñan lo de las plantas, como les expliqué, no, siembra una planta, para que vivas lo que es una planta, para que entiendas cómo se alimenta, cómo se siembra, cómo se nutre. Por eso tienen mucho respeto por la naturaleza. Por eso a los niños Montessori también después les cuesta trabajo un poco adaptarse a una sociedad tan tradicional, donde en una escuela Montessori que tú lleves un uniforme no es importante para tu proceso de enseñanza-aprendizaje. En una escuela tradicional, sí. En una escuela Montessori no importa si el niño va con casquete corto o va con el cabello largo. En una escuela tradicional, sí. Entonces, mediar eso es un poco complicado, pero se puede. Los niños son muy libres, pero son muy respetuosos del entorno, del sistema, del proceso. Y a veces les cuesta un poquito adaptarse. Imagínense, a mí me tocó conocer el caso de alguien que había estudiado toda su vida en México en una escuela Montessori y después entró a trabajar al banco. Y el banco es muy cuadrado, muy de reglas, muy estricto y le costó un poco de trabajo. Pero se adaptó porque los seres humanos somos adaptativos, ¿ok? Adaptativos. María Montessori tuvo muchas obras y muchos aportes a la pedagogía y las más destacadas fueron el método Montessori, que son libros, en 1912, Antropología Pedagógica en 1913, Método Avanzado Montessori en 1917, El niño en la iglesia. ¿Por qué María Montessori escribió El niño en la iglesia? Pues porque imagínense que veníamos de una educación tan tradicional que la iglesia estaba metida en todos lados. ¿Quiénes enseñaban antes en las primeras escuelas? Los sacerdotes. Entonces imagínense el niño en la iglesia y el niño debe estar sentado, callado, rezando y teniéndole miedo a Dios, porque todo lo que hacías era pecaminoso. Porque si el niño se tocaba, era pecado. Porque si el niño veía a una niña, era pecado. Todo era pecado, todo era, te va a castigar Dios. Imagínense cómo vivían con miedo. Todo era pecado, todo era pecado. Y no solo los niños, porque obviamente esos niños los educaban adultos y esos adultos los habían educado otros adultos que les fueron heredando de generación en generación esa doctrina de miedo por la religión, donde todo era pecado. Incluso si un sacerdote se sentía atraído por una mujer, esa mujer era bruja y había que quemarla. Así es como sucedía en esa época, ¿no? Las quemaban. Por eso yo les preguntaba, la clase pasada les decía, a mí me hubiera gustado vivir en la época de la colonia, no, porque me hubieran quemado, hubieran dicho que era bruja, ¿no? Eso pasaba, o sea, imagínense en esa época tener ideas tan diferentes, donde todo era pecado. Dejar que el niño descubriera su propio conocimiento, dejar que su naturaleza saliera, porque era natural, pero todo era pecado.
Por eso les decía, imagínense haber vivido ahí y que un sacerdote se sintiera atraído por una chica y la chica ni el caso y la quemaban porque era bruja y el demonio había incitado al sacerdote a mirarla de manera pecaminosa. De ahí venimos, o sea, así sucedía. ¿Qué tan complicado debió haber sido? Bueno, otra de sus obras fue La misa explicada a los niños. Explícale a un niño que Dios no te va a castigar. Explícale a un niño que Dios no es algo o alguien a quien le debes de temer. O incluso explícale a un niño que Dios, como te lo enseñaron, no existe así. Por eso esos libros han de estar padres, ¿no? De La misa explicada a los niños. Paz y educación, en 1934, y El secreto de la infancia. Sus libros son muy bonitos. María Montessori nació adelantada a su época y era una científica. Entonces, obviamente, pues, por eso era revolucionada. Pero imagínense ser científica en esos años donde las mujeres no hablaban, no opinaban, se callaban, pero ella fue vista, fue mirada y su trabajo fue reconocido. Eso es también algo que me gusta mucho de María Montessori, ¿va? También hay otro teórico que se llamaba Celestín Freinet y él motivó el renovar la pedagogía. Ya se aburrieron, chicas, ya se aburrieron. Él motivó renovar la pedagogía, o sea, todo esto viene como de cómo nació la pedagogía, cómo fueron surgiendo teóricos y cómo fueron pensando diferente. ¿Por qué pensaban diferente? Por su propia experiencia de vida, por lo que ellos habían vivido, porque si se dan cuenta, María Montessori, 1870-1952. Si ella nació en 1870 y murió en 1952, quiere decir que le tocó vivir guerras. Entonces, ¿por qué pensaba así? Claro, por lo que vivió. Los seres humanos cambiamos por nuestra experiencia de vida. ¿Qué nos hace cambiar de conciencia? El cachetadón que te da la vida. Vivir guerra, claro, por eso ella veía a Dios de manera diferente. Por eso, a pesar de lo que vivió, vivía las circunstancias de manera diferente. Entonces, este señor Celestín Freinet también, si se dan cuenta, también tuvo que haber vivido en esas épocas, y él motivó que se renovara la pedagogía, que ya no fuera la pedagogía así toda castigadora, que esa ya no existiera. Y nos dice que la base de la educación debe ser el trabajo, pues él considera que los aprendizajes se efectúan a partir de las propias experiencias, es decir, ya son ideas más cercanas a que tú vivas tu propia experiencia, a que si tú lo vives lo vas a aprender. ¿Ok? Entonces, el contexto organizado que facilite la aproximación a nuevos conocimientos y de un ambiente que pueda experimentar libremente. Es decir, busca más la libertad del niño. Antes las escuelas, y todavía muchas escuelas son así, a mí me ha tocado ver muchas escuelas, por ejemplo, algunas públicas, donde dicen, ay, el gobierno nos donó una pantalla de esas interactivas. Padrísimo. Eso va a motivar mucho a los niños. Sí, pero está bajo llave. Y si la quieres usar, tienes que venir a pedirla. Y tienes que ver si te la prestan. Pero si te la donaron para usarla, ¿por qué la resguardas bajo? O sea, tienen el síndrome del llavero, abuelita, donde todo debe estar cerrado bajo llave porque se gasta. Y cuando lo quieres usar, ya ni sirve, ya es obsoleto. O sea, ese síndrome es muy común, el síndrome del llavero. De toma el llavero, abuelita, y todo lo guardan en un ropero porque se gasta. Y nada más me echo perfume en una ocasión especial. Póntelo diario. Para eso es. Pues eso pasa mucho también en las escuelas donde hay mucha tecnología, sobre todo en las escuelas públicas donde desde la carencia dicen, no, es que se va a descomponer. Y si pues sí, pero solo se va a descomponer si lo usas. Disfrútalo, úsalo para lo que es. Todo por servir se acaba. Vívelo y deja que los niños lo aprendan, ¿ok? Pero entonces dice que los niños deben aprender a través de sus propias experiencias, conociendo. El ejemplo que yo les ponía, no sé si fue en este salón. Todo esto es complicado. O sea, pensar en los años 1950, 1930, que alguien te dijera, no, deja que el niño viva. Está loco, ¿no? Deja que conozca y que toque. Deja que sepa, porque así va a aprender. No, la doctrina del maestro es que yo como maestro poseo todo el conocimiento y tú
solo debes recibir lo que yo sé. Y entonces así era antes, pero imagínense que estos señores vinieron a decir que el proceso debía ser diferente. Pues sí, obviamente fue como un choque y no fue aceptado, donde hoy todavía creemos que es así. A mí me ha tocado ver muchas escuelas donde la biblioteca está cerrada. Pues ábrela, si ya de por sí no nos gusta leer, ahora le cierras la biblioteca, pues menos. Entonces, bueno, él decía que debía ser en un ambiente donde se pudiera experimentar libremente. ¿Ok? Brunner me gusta mucho. ¿Han oído hablar de Jerome Brunner? Bueno, él es otro pedagogo. Ustedes van a oír nombres de muchos pedagogos. Brunner es un fundador de la psicología cognitiva. Él no es pedagogo, él es psicólogo, ¿va? Pero aportó mucho a la pedagogía y escribió un libro que se llama El proceso de la educación, y lo que él nos dice es que la educación, bueno, él está en contra de la educación tradicional y nos habla un poquito del aprendizaje significativo, es decir, que debe significar en ti para que lo aprendas. Y sus esfuerzos se encaminaban a superar los métodos, los mecanismos que ya estaban establecidos. Él dice que el aprendizaje memorístico se debe sacar de las aulas. Pregunta importante, ¿se debe eliminar el aprendizaje memorístico de los salones? El aprendizaje, ¿se debe eliminar el aprendizaje memorístico? ¿Cómo te aprendiste las tablas? ¿Sí? Sí, porque al final de cuentas te las aprendes, pero siento que no era la forma y a veces también pienso. Y es que tiene razón Jerome Brunner, y claro que sí es cierto, que el aprendizaje memorístico se trataba de eliminar de las aulas, pero no podemos eliminar el proceso del embalaje. Hay que ubicar esa diferencia. Siempre que nosotros vamos a aprender, utilizamos la memoria, sí o sí. A lo que Brunner se refiere es a que ese proceso de memoria no lo uses como base de tu proceso de enseñanza-aprendizaje, porque la memoria está presente en nuestro proceso siempre, porque acuérdense que hacemos como este uso de lo que ya sé para generar algo nuevo, pero que el aprendizaje memorístico no sea la base de tu proceso, que tú te aprendas de memoria cuando llegó Cristóbal Colón a México, bueno, América, no es importante si no entiendes el proceso. Tú te puedes haber aprendido la fecha, 12 de octubre de 1492. Cristóbal Colón llega al puerto de Palos. Ajá, y luego, sí, ya te la aprendiste de memoria, pero ahora entiende mejor todo el contexto. Explícale al niño, y si el niño no lo puede vivir, porque hay cosas que el niño no va a poder vivir, pero lo vas a poder hacer experimentarlo de una manera diferente, y que le digas, ay, ¿ustedes saben quién descubrió América? Y el niño te va a decir, no, pues yo no tengo ni idea. Ah, pues antes, hace muchos años, esto donde nosotros estamos no se llamaba México. Y había muchas culturas aquí establecidas, pero, y tú le empiezas a explicar de una manera diferente, ¿no? Había un señor en España, ¿saben dónde está España? Incluso le puedes enseñar un mapa y le puedes decir, miren, aquí estamos nosotros. Este que parece zapatilla de mujer es México. Y acá de este lado estaba España. Antes nosotros no nos llamábamos México. Aquí había otras culturas. ¿Han visto las pirámides? Y muchos niños te van a decir, sí, pues antes aquí vivíamos en pirámides. Y este señor Cristóbal Colón estaba en España y no sabía que nosotros existíamos. Pero entonces él un día estaba observando el mar, observando el panorama, y veía que los barcos, conforme iban navegando, de repente desaparecían. Y entonces él se empezó a preguntar cosas y dijo, no, es que no puede haber solo esto. Allá donde desaparece el barco debe haber algo más. Y yo quiero ir a descubrirlo. Y entonces le pidió permiso a los reyes, a la reina Isabel, y le dijo que él quería viajar.
Y la reina le dijo, pues viaja. Le dijo, es que necesito que me ayudes, necesito dinero. Y la reina le dijo, híjole, pues dinero no tengo, pero bueno, te vamos a ayudar. Y entonces lo ayudaron y él vino con 3 barquitos. Uno se llamaba La Niña, otro se llamaba La Pinta y otro se llamaba La Santa María. Y les digo barquitos porque en realidad eran barcotes, donde eran a lo mejor del tamaño de este salón. Pero saben ustedes que la reina, como le dijo que no tenía dinero, lo mandó, pero no lo mandó así como diciendo, ay, vamos a mandarle. Le mandó con gente, es decir, la gente que iba en el barco se llama tripulación y la tripulación del barco eran gente que había estado en la cárcel, gente exiliada, o sea, no lo mandó con lo bonito. Y entonces, pues Cristóbal Colón dijo, pues vámonos a la aventura y entonces se subió a sus barquitos y empezó a navegar y ya cuando creía que había fracasado y que no había nada en el mundo y que estaba mal, vio que había gaviotas. ¿Y saben qué significa cuando hay gaviotas? ¿Qué son las gaviotas para empezar? Son unos pajaritos, son unas aves que están cerca de las playas y entonces viven cerquita de las playas porque les gusta vivir cerquita de las playas y entonces ese clima les gusta y a veces se sumergen y comen pececitos. Bueno, pues Cristóbal Colón iba navegando, iba en la mar y de repente pensó que ya había fracasado, hasta que de repente vio una gaviota y dijo, si aquí hay una gaviota, aquí hay una playa cerca. Y entonces, cuando se dio cuenta, sí había una playa cerca y llegó a algo que ellos le pusieron el Puerto de Palos, porque no se llamaba el Puerto de Palos, lo que hoy es Veracruz. Y entonces descubrió América. Él primero pensaba que iba a ir a la India, pero descubrió un nuevo continente, descubrió América. Y así es como llegó Cristóbal Colón a América. Pero imagínense para la gente que vivía en ese entonces aquí en nuestro país, que vivíamos en pirámides y que no usábamos ropa, usábamos taparrabos. Imagínense lo que sintieron cuando vieron en la mar esas 3 naves. Pensaron que eran dioses o que eran extraterrestres. Y ellos tenían armas, tenían rifles y nosotros no. Entonces Cristóbal Colón cuando llegó se dio cuenta que en su ropa tenían oro, tenían collares de oro y aretes de oro y dijo, estos lo venden como si fueran corcholatas. Bueno, no había corcholatas, ¿verdad? Pero dijo, estos tienen oro y nosotros allá no tenemos tanto. Entonces Cristóbal Colón se regresó y le dijo a la reina Isabel y se llevó gente en su barco y le dijo, descubrí aborígenes y hay oro. Y entonces la reina Isabel dijo, ah, ahí hay oro, pues hay que ir y traer oro. Y entonces fue como empezó ese descubrimiento de América y fue como empezó ese proceso de colonizarnos, porque no nos conquistaron. Bueno, si tú se lo explicas así a un niño, es más fácil que él vaya entendiendo el contexto y que lo haga más activo y que vaya él imaginando y vaya siendo más significativo su proceso, a que si te hacen copiar del libro a la libreta. O luego le dicen las maestras a los niños, subraya lo más importante. Ay, ya se nos acabó la clase. Subraya lo más importante y pásalo a tu libreta. Y yo digo, ¿para qué fregados el niño ni siquiera sabe subrayar lo más importante? Porque no le has enseñado a hacer un proceso de síntesis. Y tiene lo mismo en el libro y en la libreta. Explícale, enséñale, cuéntaselo diferente para que el niño lo viva. Y entonces Brunner es lo que decía, que el niño debe descubrir solo. Cuando tú le vas narrando a un niño, él se va imaginando y dice, ah, un barco. Y él va haciendo su propia concepción del barco. Ay, Cristóbal Colón. Y en base a lo que él conoce, él va descubriendo y generando sus propias situaciones problemáticas. De tal manera que los niños siempre generan situaciones problemáticas. Es a lo que yo llamo conflicto cognitivo. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos aprendiendo? Generamos situaciones problemáticas. Aquí adentro te vas haciendo preguntas. ¿Y por qué? Y esa es una situación problemática. Pero tú solo vas dando respuesta a tus preguntas y eso va construyendo tu propio proceso. Eso es lo que aporta Brunner a la pedagogía ya más contemporánea. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí, chicas. Vimos muchas cosas, ¿verdad? Bueno,
¿Qué les gustó y qué no les gustó de la clase de hoy? Avi, ¿a ti qué te gustó y qué no te gustó de la clase de hoy? ¿Y a ti qué te gustó y qué no te gustó de la clase de hoy? En que dijo Carreras, cuál es el gusto de las escuelas de Montessori. me gustó, o sea, es un proceso muy bonito. Y lo último que tiene razón, creo que los niños aprenden más. Sí, todo lo de que aprendemos viviendo. Ujú. Y nada, pues todo. Ok, muchas gracias. Va, ¿a ti qué te gustó y qué no te gustó de la clase? Está bien padre, ¿verdad? Yo creo que realmente me interesa mucho esas escuelas porque es muy más fácil así. Y es muy bonito ir a una escuela Montessori. Muchas, muchas. El tema es que no son tan económicas, pero sí hay muchas. Y hay una en Prados, hay muchas, ya hay muchas. Hay en Zabaleta, hay en Cuautlancingo. Sí, es muy, muy bonito. Una de mis alumnas de aquí, Alma, trabaja en una escuela Montessori y alguna vez yo les di elaboración y redacción de material didáctico y como evaluación les pedí que elaboraran un material que pudieran utilizar en su salón y ella hizo un gusanito para sumar. Entonces, con puros discos compactos que ya no usaba, ella formó gusanitos para hacer como las regletas. Y entonces ahí los niños iban quitándole o poniéndole al gusano y entonces era para sumar y restar. Pero el Montessori es así, o sea, Montessori saca toda la educación tradicional y nos hace vivir. Y, por ejemplo, ya de la pedagogía contemporánea, ya van a ver que es más así. Brunner, Ausbel, Montessori, son así de aprendizaje viviendo, aprendizaje. Ausbel pone mucho énfasis en el aprendizaje significativo. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí nos vamos a quedar, chicas. Están padres esto que encontré. Esto lo encontré en un blog de pedagogía y yo se los fui pasando a diapositivas para que nos fuera más fácil verlo. Pero está súper interesante cómo ha evolucionado la pedagogía desde el esclavo hasta María Montessori con esa escuela. Y aparte lo impresionante de María Montessori es en qué época vivió y cómo pensó y cómo fue mucho más visionaria que incluso muchos de nosotros hoy. Porque si tú le dices a un niño, ¿qué hiciste hoy en la escuela? Y el niño te dice, ay, estuvimos sembrando plantas en el jardín. ¿Qué les dicen sus papás? ¿Para eso pago la escuela? ¿Para que te pongan a jugar con tierra? No, o sea, está aprendiendo, pero tenemos como ese chip metido de educación tradicional que no nos podemos sacar, ¿va? Entonces, bueno, eso es muy bonito. Ya la siguiente clase terminamos de ver estas diapositivas que están súper bonitas y les voy a subir la dirección del blog que yo encontré, que les voy a dejar de compartir, que el blog que yo encontré lo tengo aquí, es este. Para que ustedes puedan ir viendo porque tiene videos y en este blog es donde encontré toda esta información que está súper bonita. Me gustó porque como que incluye muchas cosas y trae videos. O sea, aquí, por ejemplo, lo que les enseñé de René Descartes, ahí pueden ver un videito, ¿va? Entonces, muchas gracias, chicas. Nos vemos en la siguiente sesión. Espero que no se hayan aburrido mucho. Nos vemos el lunes, ¿va? Cuídense mucho, chicas. A ustedes.